Escribir es ante todo defender la soledad en la que se está. Con esta frase empieza María Zambrano su primer ensayo jamás publicado en Revista de Occidente cuando era ya aún muy joven. Esta idea que atraviesa, a mi parecer, toda la historia del pensamiento y en especial el de la autora, nos muestra el fundamento o uno de los fundamentos de lo que es el ejercicio del filosofar. Escribir es defender la soledad en la que se está. No es inventar una soledad, sino defenderla, defender esa intimidad. Digo esto para empezar un vídeo que quería hablar de la relación intrínseca que hay entre filosofar y estar solo, entre la filosofía y la soledad. Hago este vídeo intentando explicar esto, no para caer en una especie de romanticismo solitario nihilista adolescente, sino para dibujar una soledad relacional también, una soledad madura y una soledad que existe de hecho. No es una soledad que inventamos o romantizamos, sino es una soledad que mostramos, que decimos, que queremos sacar a relucir en este ejercicio que nos atraviesa, que es el del pensamiento y el de la filosofía. Filosofar y estar solo es algo que no nace de una casualidad, no es una casuística, sino que es algo intrínseco al ejercicio del pensamiento. ¿Y esto por qué? Bueno, pues por muchas cosas. Traigo aquí el librito que os quería contar un poquito, y es, primero y ante todo, por la relación fundamental que existe entre filosofía y escritura, en Occidente al menos, en la filosofía que se inicia en el mundo helénico. La filosofía, pese a ser un ejercicio verbal de alguna manera, o que prioriza lo verbal sobre lo escrito, como criticará Derrida, por ejemplo, es cierto que la filosofía es ante todo una textualidad, un conjunto de citas. La filosofía nace y se distribuye y se piensa escribiéndose. La filosofía se lee, para luego poderla dialogar, para luego poderla hablar. La filosofía es un ejercicio que implica siempre un grado de autoconciencia y de reflexión. Perdonad, que justo al vecino se le ha caído algo. Es que están de obras y vamos a ver si nos regalan un poco de silencio y un poco de soledad para poder hablar. La relación de la filosofía con la soledad es paradójica, es problemática, es productiva también, es a veces dialéctica, dirán otros, y a veces desbordante y absoluta, ¿no? Dirán algunas otras. Yo llevo aquí desde hace muchos años el ermitaño tatuado, que simboliza de alguna manera este movimiento del pensador y del autor y del filósofo. En la filosofía hay algo de querer volver a lo personal, ¿no? Luego ya hablaré de eso. Es un conocimiento que, sin dejar de pretender ser científico, es un pensamiento que se vincula a la vida. Pero bueno, a eso llegaremos más tarde. Primero de todo quería dibujar, quería trazar una especie de preludio vinculando en la gran tensión que atraviesa toda la historia del pensamiento, como si lo pudiéramos hacer aquí, que es escritura y pensar. Platón, en el que es mi diálogo favorito y seguramente una de mis obras favoritas de la historia, no solo del pensamiento, sino de la literatura, es el Fedro de Platón. El Fedro de Platón, ya hablé de ello en la ponencia que hice en el CENDEAC sobre la diferencia y la gamia, ¿no? Abrí analizando precisamente el Fedro. Y en el Fedro de Platón, para mí diálogo por excelencia, se analiza precisamente la tensión entre la escritura y la oralidad. Y cómo de alguna manera la escritura es la imposibilidad del olvido y por lo tanto también de la memoria, ¿no? Y en esa fábula que le cuenta Sócrates a Fedro se explora esa dimensión. Y luego en el discurso, ¿no?, hablado, este discurso que os hago al mismo tiempo tiene valor porque no es una copia de un escrito, ¿no?, sino hay una verbalidad y una oralidad y una presencia en ella, ¿no? El lenguaje es siempre una capturación, ¿no? Dice Derrida, que analiza precisamente
el Fedro de Platón, inaugurando su pensamiento propio, ¿no? Analizando el Fedro en esas vacaciones, se da cuenta de que la escritura, dice él, es un farmacón. ¿Qué quiere decir que es un farmacón? Quiere decir que es enfermedad y cura al mismo tiempo. Eso significa lo farmacológico, ¿de acuerdo? Es un remedio que implica una enfermedad. Y el remedio de la escritura, que nos relega de la memorística y nos permite una transmisión del saber y poder capturar las cosas en el texto, nos priva, por ejemplo, del diálogo, de la interiorización del saber y externaliza las responsabilidades del aprendizaje. Es bien sabido que la poesía tan solo tiene sentido cuando es recitada, ¿no? Al menos la clásica. La poesía coge su valor cuando es memorizada y es recitada. Una poesía leída pierde su ser, de alguna manera, ¿no? Pues eso va un poquito por aquí. Y con el saber lo mismo. Podríamos decir que la filosofía es muy consciente y habita esa tensión, en tanto que, como diría Platón, yo no te puedo dar las conclusiones y considerar eso conocimiento. Eso sería más bien la doxa, ¿no? La opinión, porque yo puedo extraer las conclusiones de un texto, os las puedo ofrecer aquí, pero eso no será conocimiento. Conocimiento es cuando se haya procesado el propio proceso del pensar, articulándose en vuestro ser, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que hay una cierta paradoja, otra vez repito, en que pese que la filosofía habita esa tensión entre la oralidad y la escritura desde sus orígenes, el sitio predilecto de la filosofía es la mesa. Es la mesa donde se lee, se escribe. Allí, ¿no? La mesa está en Descartes, la mesa es el espacio, ¿no? Filosófico por excelencia. Sara Ahmed tiene un texto maravilloso sobre eso. Es el ejemplo que siempre aparece en los textos de filosofía. Y no es casualidad, ¿no? Es donde el filósofo es el micromundo, ¿no? De donde el logo se despliega. La filosofía, pese que en su origen tiene una dimensión muy comunitaria, y Sócrates lo que hacía era dialogar con los demás, la tradición filosófica que se inaugura con un autor ágrafo, es decir, que no ha escrito nunca, todo lo demás es escritura. Y en la escritura, como bien decía Zambrano, hay esa soledad en la que se está. El filósofo tiene un camino que es comunitario y solitario al mismo tiempo. Es comunitario porque existe dentro de una tradición, dentro de una escuela, y toda identidad, y el filósofo es muy consciente de ello, es un conjunto de citas. El filósofo que está constantemente dialogando con los muertos, ¿no? Como en ese poema de Lope de Vega, entre libros doctos, ¿no? Y dialoga constantemente y revive, ¿no? Y se relaciona con espectros y hace espacio dentro de sí para que los espectros del pasado acudan a salvarnos, ¿no? Acudan a ayudarnos para poder soportar esta vida nuestra. Y luego el filósofo disfruta de la conversación entre sus iguales. Hay un tropos común, ¿no? Donde el filósofo debe de alguna manera retirarse. En el caso de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? En esa de Zaratustra se va a las montañas a pasar por un proceso personal para luego volver al mundo, ¿no? En el caso de la República de Platón, el filósofo que se saca las cadenas sale al mundo y luego vuelve a por los demás. Pero hay algo de ese proceso donde el maestro tiene una postura dialéctica muy importante, pero al final uno debe por sí mismo enfrentarse a la propia ignorancia, ¿no? Hay las imposibilidades de Freud, ¿no? Que decía, la imposibilidad de enseñar y la imposibilidad de curar. ¿No? Pues la enseñanza es algo compartido, pero es algo muy íntimo, ¿no? Y muy solitario. Y el filósofo debe de relacionarse con la soledad. Debe de hacerlo. Por varios factores, además, que cambian históricamente. No pretendo hacer una lista exhaustiva de todos los procesos que han habido de soledad, aunque es una cosa muy interesante que os recomiendo, especialmente con los cambios que han habido en la relación con el papel, los cambios tecnológicos, ¿no? Del papiro a la invención de la imprenta y la popularización de los diarios personales y de la novela y el paso de la lectura como una cosa colectiva, ¿no? Como se leía en público, se leía en voz alta, a una cosa individual y íntima, y cómo eso cambia la manera que tenemos de pensar y de procesar y de imaginar y de escribir, que es una cosa muy, muy interesante analizar. Y dejo aquí apuntada para que investiguéis por vuestra cuenta.
es, repito, que en el filósofo hay necesariamente una importancia de la autoconciencia. Alain Badiou, filósofo contemporáneo, en un texto que tiene Elogio de la Filosofía, que os he recomendado ya por aquí, es un diálogo, pone un punto, pese a él tener una vocación claramente materialista y casi, no científica, pero matematizante con la filosofía y de la lógica y demás, Alain Badiou incide en un punto que creo que es muy importante, que es el punto que hace relación al elemento profundamente personal de la filosofía. En ningún lugar como la filosofía el nombre propio tiene tanto peso. Y esto no es baladí, siendo una rama del saber, ¿no? No una rama del arte, sino una rama del conocimiento, del espíritu. El nombre propio tiene un peso fundamental. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de nombres, ¿no? Y eso es importante. Hablamos de Platón, hablamos de Aristóteles, hablamos de Tomás de Aquino, hablamos de Descartes, de Hegel, hablamos de Simone de Beauvoir, hablamos de Judith Butler, hablamos de Derrida, de Foucault, hablamos de Salah Ahmed, hablamos de nombres y apellidos, que se inscriben dentro de movimientos, pero lo que pesa es Kant, ¿no? O sea, es decir, todo el peso que tiene el nombre propio Immanuel Kant, no se puede, o Friedrich Nietzsche, ¿no? Son nombres propios que tienen una importancia fundamental y caudal para la rama de la filosofía. ¿Y esto por qué es? Porque la filosofía, por mucho que quiera rehuir y colocarse en el ámbito de lo universal como la ciencia, tiene una cierta vocación por la condición moral de la existencia, por la condición política del ser humano. Y la política, por ejemplo, que es el arte de la gobernanza, podríamos decir, o el arte de la comunidad, o de la convivencia, y de la ley, y de la expresión colectiva del ser humano, tiene una raíz fundamentalmente personal, que es la ética. Es decir, a la filosofía desde el principio le preocupa la salvación del alma. La salvación, eso lo vemos en Platón, lo vemos en los pitagóricos, lo vemos en Plotino, lo vemos hasta la modernidad, ¿no? La filosofía quiere salvar el alma y luego en la modernidad quiere salvar la conciencia, quiere salvar el yo de alguna manera, ¿no? A veces un yo hiperbólico como en Fichte, pero a veces un yo pluralizado, un yo relacional, ¿no? Un yo no yo, que sería el yo hegeliano, por ejemplo, ¿no? Donde la identidad es la diferencia. Pero es cierto que a la filosofía le preocupa el ser y le preocupa la ontología, le preocupa la vida humana, ¿no? Y le preocupa el propio transcurso de la vida y le preocupa la virtud, por lo tanto se enfrenta a la individualidad. Y la filosofía entiende que eso implica un elemento de radical soledad. ¿Por qué digo esto? Porque la conciencia, la autoconciencia, podríamos decir con Hegel que es desdichada y irrelacional, es cierto, pero es solitaria. Porque tiene que existir una intimidad. La filosofía necesita de un cerco de intimidad radical, porque el pensamiento necesita de este espacio, que es el espacio de la soledad. Y entiende la filosofía que hay algo de autodidacta además, porque la filosofía siempre ha sido autodidacta y siempre será autodidacta, de camino personal que luego se va a la plaza a compartir con los demás, pero se requiere de ese silencio propio, de ese estudio. Por no hablar, evidentemente, de la apuesta por la filosofía que implica una salida de la doxa, porque la filosofía, por mucho que quiera, y debe de serlo, generosa, y deba de ser, a mi parecer, colectiva, horizontal, preocupada por la buena vida del máximo de personas, ¿no? Una vida preocupada por el bienestar universal, ¿no? Y tiene que tener, y debe de tener una vocación universal la filosofía. Al mismo tiempo, la filosofía lleva consigo la implicación y la rotura con la opinión, ¿no? La filosofía se construye como oposición al sentido común, a excepción de quizás, pues evidentemente, los utilitaristas que quieran hacer como esta cierta vinculación entre el sentido común y no.
Pero el filósofo, de alguna manera, se embarca en un viaje por el conocimiento, por la virtud, un viaje ético, en la cual desea, en cierta manera, salvar su alma en términos quizás metafísicos, o salvar su propia vida en términos existencialistas. La filosofía busca refugio en el pensamiento y busca un refugio personal, un refugio estético, un refugio que luego canaliza en el arte, que luego canaliza en la política, pero el filósofo es ante todo un ser singular. Y a la filosofía le preocupa la singularidad o la particularidad, de alguna manera, ¿no? Incluso el pensamiento más sistemático o más generalista o más cientificista tiene un elemento de la persona que es el elemento de la soledad. Y la filosofía lo sabe eso, ¿no? Porque creo que aquí sí que está bien poderlo decir que la soledad tiene muchas dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión de la condena, ¿no? De ese Sartre, ¿no? En esa náusea de los demás son el infierno. Y tiene ese elemento de la incomprensión y de la exclusión social, en tanto que hay un elemento de incomprensión inherente al ejercicio del filosofar en relación con el mundo. Porque la filosofía quiere salvar el mundo, pero también se violenta con el mundo y se atreve a cuestionarlo, de alguna manera. Y esa sería una dimensión, ¿no? La dimensión, quizás podemos decir, más poética, ¿no? De esta soledad, del excluido, del subalterno. Pero al mismo tiempo la filosofía tiene un elemento de soledad como oxigenación hacia el otro. Es decir, hay una soledad necesaria, hay una soledad de la persona en íntima relación consigo misma, leyendo un texto, reflexionando y escribiendo, que luego es necesaria para el ejercicio de una conversación fructífera con el otro. La filosofía entiende que hay una soledad necesaria para no sobrecargar al otro, para precisamente abordar al otro de una manera más justa, quizá, no sé. No lo sé bien. Pero sí que es cierto que creo que filosofía y soledad son dos afemas que van de la mano, deben ir de la mano e irán de la mano, ¿no? Y eso no es algo negativo ni es algo bueno, es simplemente algo que existe en el ejercicio de la autoconciencia, ¿no? La reflexión implica una soledad y la autoconciencia implica una soledad. Una soledad que puede ser ostracista o no. Una soledad que puede ser como oposición al mundo o no, precisamente, ¿no? Porque también existe una soledad relacional. Pero si uno quiere acceder a ese continuum, a esa soledad espectral, llena de espectros, pues que hay más eso que la escritura, ¿no? Bueno, no sé, mira, justamente aquí hay una llamada espectral que nos invade, no sé si la escucharéis. Pero nada, tampoco me quiero alargar mucho más, no sé si se ha entendido la idea, espero que sí, esto ha sido un poco un thinking out loud, un poco caótico, pero yo creo que se ha entendido, ¿no? O quiero que os quedéis con la idea, ante todo, de que la filosofía tiene una relación particular con la... Quiero que os quedéis con la idea, ante todo, de que la filosofía tiene una relación particular con la soledad, una relación íntima, porque también tiene una relación íntima y tensionada con la escritura, ¿no? La filosofía y la comunidad son cosas que es una relación muy curiosa que creo que vale la pena explorar. Nada, si habéis llegado hasta aquí, un besito. Deciros que este mes vamos a leer a Chris Kraus en el club de lectura. Y nada, nos vemos pronto. Chao, chao.